Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Y en este episodio estrenamos serie nueva, pero como siempre queremos invitarlos a que vean la versión en inglés de este episodio que va a estar en YouTube disponible simultáneamente con esta versión en español. Y como pueden darse cuenta, siempre hay diferencia para aquellos de ustedes que hablan inglés, ¿verdad? Siempre hay unas diferencias de tiempo porque hay cositas nuevas que surgen y les invitamos a verlos. Ese episodio, la versión en inglés también, para que puedan entonces aprovechar esos detallitos que sabemos que pueden ser muy importantes para muchos de ustedes y de mucho beneficio. Pero ahora queremos recordar que estuvimos hablando en la serie anterior sobre el propósito detrás de lo profético. Y mencionamos esto porque esta nueva serie comienza basándose en el fundamento que ya establecimos en esa serie anterior. Recuerden que estuvimos hablando sobre Apocalipsis 19:10, en donde el ángel le daba un mensaje a Juan, un mensaje profético, ¿verdad? Y básicamente la esencia de lo que discutíamos es que el ángel le aclara ante todos estos eventos espirituales y proféticos, le aclara y le establece un fundamento muy primordial, muy espina dorsal para este proyecto y para el cristianismo. Y es que le dice: adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es dar testimonio de Jesús. Y muchas otras versiones dicen porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús, porque el espíritu profético es el testificar sobre Jesús. Y ese es el versículo fundamento en el cual nos basamos, ¿verdad? Para establecer que cuando hablamos de tu testimonio profético, nos referimos a aquella revelación que solamente trae el Espíritu Santo y es para revelar a Cristo, porque ese es el propósito de la profecía. Entonces, en esta nueva serie que iniciamos y le damos la bienvenida a todos ustedes, se titula La visión de una fe profética. Y vamos a estar hablando en el libro de Números y más adelante en la carta de Primera de Juan, capítulo 5. Pero para irnos como tal a comenzar en el libro de Números, capítulo 35, vamos a hablar un poquito del contexto de este libro. Este libro nos cuenta la historia del pueblo de Dios, de los judíos de Israel, pero ya en el momento en el que después que tuvieron una serie de instrucciones al pie del Sinaí, luego de salir de Egipto, obviamente. En esta etapa, este libro recoge lo que son esos preparativos para el viaje, lo que es ese primer acercamiento a la tierra prometida. Un acercamiento que fue fallido, porque recordemos que estaban esos, mira esto, testigos, y por el testimonio de ciertos testigos se abortó un plan de Dios, por un testimonio que fue basado en percepción humana y no en la palabra de Dios, no en lo que Dios había dicho. Se aborta esa primera entrada, esa primera intento de conquista, ¿verdad? De la tierra prometida. Luego este libro nos narra lo que es este divagar y el peregrinaje del pueblo por el desierto, básicamente hasta que suceda o termine o salga fuera esa generación que muera, como dice, ¿verdad? Biológicamente hablando, pero también sabemos que lo estamos viendo ya desde una forma profética, una forma espiritual, y básicamente es hasta que la incredulidad muera. Y entonces, al final, vemos en los últimos capítulos el surgir de este segundo acercamiento a la tierra prometida. Y ahí es precisamente en el capítulo 35, versículo 30 que vamos a leer hoy, donde nos encontramos. Ya el pueblo está en los campos de Moab, está de nuevo por segunda vez en cara a cara con la tierra prometida. Y específicamente en este versículo 30 y en el capítulo 35 nos habla sobre unas instrucciones que directamente Dios le da a Moisés sobre los levitas y los campos que van a ocupar los levitas, los lugares donde van a vivir. Y cómo es que las tribus del pueblo tienen asignado separar para los levitas ciertos lugares, y especifica que también algunos de esos lugares, de esas ciudades que van a habitar, esos terrenos que van a habitar los levitas, van a ser ciudades refugio. Escucha bien eso, porque en eso es lo que nos vamos a basar en este primer episodio de esta nueva serie. Esas ciudades refugio que se entienden que eran los levitas quienes la administraban,
tenían una característica muy especial y es que estaban diseñadas para ser precisamente refugio de aquellos que habían cometido un crimen. Por ejemplo, si alguien había asesinado a alguien y establece la palabra que fuera accidentalmente o fuera a propósito, esa persona podía huir hacia la ciudad refugio. Y esa persona entraba en ese lugar y entonces se deja saber, ¿verdad? Por el texto, que los levitas entonces tenían como este estilo de juicio preliminar o de vista preliminar en donde ellos sopesaban, escuchaban testimonios, sopesaban evidencias, ¿verdad? Pero lo importante es que esta persona que huía a la ciudad refugio lo hacía para salvar su vida, pero temporalmente. Mira esto, corría al refugio después de haberse enredado, sea un acto criminal hecho a propósito, sea una persona que intencionalmente asesinó, sea algo que fue un accidente. Esta persona tiene la opción de huir y correr a esta ciudad refugio antes de que lo cojan los vengadores, los familiares vengadores de la persona que murió. Pero este acogimiento en la ciudad refugio es temporal. Dependiendo de lo que se vea en el juicio, si esta persona hizo esto adrede o no, pues habían distintos procedimientos y procederes que se ejecutaban. Pero lo importante es que era algo temporal. Y era en lo que se observaba el juicio, en lo que se entendía las evidencias para saber si esta persona cometió ese crimen a propósito o no. Y vamos a leer el versículo 30 del capítulo 35, como usualmente hacemos en una versión primero y luego distintas, la última frase en distintas versiones. Y leo: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Esta es la ley. Recuerden que esto no es la gracia bajo la que estamos, esta es la ley. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. En otras versiones dice: pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Otra versión: un solo testigo no basta para condenar a muerte a nadie. Otra versión: el testimonio de una sola persona no será suficiente para condenar a muerte a alguien. Otra versión: mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Mira lo importante en este versículo. Número uno es que te utiliza la palabra fe como sinónimo de testificar. Y de hecho, cuando vas al original en el hebreo, no en el griego, en el hebreo, te dice que la palabra fe en este contexto, en su raíz, es mirar, poner atención, testificar. Y esto es crucial por dos razones. Porque te dice, no por la fe de uno solo puede ser condenado alguien a muerte, pero te está hablando de fe en el sentido, no por lo que una sola persona vio, no por lo que una sola persona decidió ponerle atención a algo, y lo estoy llevando a algo más quizá en un contexto actual y espiritual con relación a nuestras vidas y a la naturaleza de nuestra fe bajo la gracia ahora. Te explico, porque cuando dice, más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, es que te está diciendo, te está revelando el carácter protector de un padre que, aunque tuvo que dar la ley y dio su ley, la ley es un espejo para mostrarnos nuestra incapacidad de justicia, nuestra naturaleza muy falta de compasión, de perdón. Nuestra tendencia innata a la venganza, a juicio. La ley lo que hace es mostrarnos nuestra necesidad de alguien que nos perdone de esta forma de ser. Consecuencia de la caída que vino por un solo hombre. Cuando te habla de este tipo de fe, te dicen, Dios te está diciendo, no, aún en la ley no voy a aceptar que por lo que una sola persona diga
alguien sea asesinado, que por lo que una sola persona decidió mirar, interpretar, por lo que una sola persona decidió poner atención, porque eso es lo que dice la raíz, mirar, poner atención, testificar. Nadie puede ser condenado a muerte por esto. Pero entonces podemos ver cómo en el juicio de Jesucristo no fue uno quien testificó falsamente, fueron varios. Y entonces te expone esa naturaleza, como la misma ley te muestra, esa naturaleza humana puede rodear y doblar la ley hasta lograr cometer asesinato buscando justicia humana. Hubo muchos testigos pagados, testigos falsos, varios. ¿Por qué? Porque con uno no se podía, así que eran varios testigos falsos que dieron su fe, su testimonio, su atención, lo que miraron, dieron su fe sobre lo que Jesucristo había hecho o no hecho, dicho o no dicho. Y sabemos que fue condenado por voluntad de Dios. Pero utilizando ese plan nos mostró el proceso, cómo el proceso nos rebota y nos devuelve a nosotros la evidencia contundente de nuestros pecados. Entonces mira esto, tenemos que compararlo con la ciudad, con nuestra fe actual y esa ciudad de refugio que tenemos en Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos muestra nuestra naturaleza real, cuando vemos la calamidad, cuando vemos la iniquidad del interior, cuando realmente somos nosotros mismos, tenemos que mirar y ser testigos de realmente la caída, el pecado en nosotros. Bajo Cristo tenemos la fe, es la fuerza para salir corriendo y abrir la puerta. Cristo es la puerta de la nueva ciudad de refugio, la ciudad de refugio de un nuevo pacto. La fe es la llave, la fe en esa puerta, la única puerta. Nuestra decisión de mirar a Cristo, de poner nuestra atención en Él, es la llave que nos permite entrar a esa ciudad de refugio, pero no es por un momento temporal. Mientras estamos en ese lugar, quizás el tiempo pasa y el planeta entero está dando su rumbo, corriendo su camino, dando tumbos a izquierda y a derecha. Como un animal moribundo en el desierto que no sabe ni a dónde va. Pero toda la historia y todo lo que hemos vivido van hacia un después de esta vida. Pero contrario al mundo, que van hacia ese juicio, porque no están en una ciudad de refugio, están en muchos falsos refugios temporales que no evitan el juicio del final, del fin del tiempo, no lo evitan. Pero tú y yo, cuando estamos en Cristo, estamos en una extraña y única ciudad de refugio, de la cual no vamos a salir hacia un juicio, porque lo que se pagó en esas puertas no fue el sopesar si éramos culpables o no. Entramos ahí porque dijimos, sabemos que somos culpables, pero nuestra fe está puesta en aquel que ya fue ejecutado por nosotros. Así que estamos en esa ciudad de refugio, no aguardando juicio. Estamos en la ciudad de refugio llamada Cristo, aguardando liberación eterna porque somos perdonados en Él. No estamos esperando el testimonio de uno o dos o tres testigos o varios testigos que digan sí, es pecadora, hizo esto, hizo lo otro. ¿Sabes lo que sabemos que tenemos? Y ahora es que vamos a ir a 1 de Juan 5, versículos 7 y 8. Lo que nosotros tenemos cuando entramos a la ciudad refugio llamada Cristo, lo que tenemos está escrito en este versículo.
porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Una es la victoria: el perdón se ejecutó, el pago fue entregado y fue recibido por el Padre. Hay perdón de pecados, hay inocencia en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Y entonces mira lo que dice el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Por eso cuando entramos con esta fe profética, la visión que tenemos no es de un refugio temporal. La visión que tenemos es de una fe que no solo nos perdona, nos lleva a aquel que pagó el precio, sino que nos transforma también en agentes, en guardianes, en aquellos que proclaman cuál es la diferencia de esta ciudad de refugio a través de sus testimonios proféticos. Bendiciones. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber buscado la forma de usarnos y trenzarnos, Señor. En esta misión tuya de no dejarnos solos, en esta misión tuya de dejarnos tu palabra y dentro de ella tu espíritu, para que sea transportado a nuestro entendimiento, para liberación de nuestro espíritu, para salvación de nuestra alma, para sanidad de nuestro cuerpo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora, Jesucristo, por haber pagado el precio de esa nueva ciudad, de esa nueva y única ciudad de refugio. Cuando entendemos tu carácter, Jesucristo, entonces entendemos lo frágil, la gran mentira que nos ofrece el mundo para que nos refugiemos. Nada de lo que ofrece este mundo traspasa esta vida y llega a la vida eterna. Jesucristo, honramos tu sacrificio. Tú fuiste el único. Tú fuiste el único que decidió convertirse en un castillo de salvación, no para los inocentes, para aquellos que saben que son culpables, para aquellos que saben que jamás por sus propios méritos podrán justificarse. Nadie quedó de pie ante la gloria de Jehová. Y tú recibiste la ira del Padre, la ira del Dios Todopoderoso, la ira de lo que la palabra dice. Tremenda cosa es caer en manos de Dios, de un Dios vivo. Terrible cosa es. Pues nosotros, los que éramos culpables, pero fuimos encontrados en tu nombre, nunca seremos receptores de la ira de nuestro Padre, por una sola razón: por tu sangre, Jesucristo. Tu sangre es la ciudad de refugio, es la marca puesta en nosotros para que el destructor tenga que pasar y no pueda tocarnos, porque fuimos escondidos en ti, Jesucristo. Y en esta hora pedimos, Señor, por todas las personas que necesitan recibir esta fe, la visión de una fe profética. Que sepan, Padre, así como nosotros un día hicimos, que nos dimos cuenta y una fe comenzó a hablarnos en el interior: hay un lugar donde huir, hay un lugar en donde correr para ser protegido, para ser perdonado, para ser restaurado. Hay un solo lugar y hay un solo nombre, y en el nombre de Jesús declaramos: esa ciudad de refugio es abierta a través de la fe, en el nombre de Jesús. Amén.
Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.